La existencia, luego pasamos a los bienes de uso. ¿Qué dice respecto de los bienes de uso? Y aquí hay harto material que analizar, ¿ya? Bueno, los bienes de uso, ¿no es cierto?, están constituidos por los activos tangibles, ¿no es cierto?, los muebles e inmuebles, ¿ya? Son los bienes que controla la municipalidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios para propósitos administrativos o para arrendarlos a tercero en el caso de los bienes muebles, ¿ya? Se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable, los bienes de uso. En particular, esta norma incluye infraestructura, activos concesionados, activos adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero, inmuebles entregados en arriendo bajo un régimen no comercial, bienes de patrimonio histórico, artístico, cultural, activos biológicos no relacionados con la actividad agrícola y bienes nacionales de uso público, ¿ya? Independiente cual sea el valor de los bienes muebles, individual o por grupo homogéneo, debe mantenerse un control administrativo que incluya el control físico de las especies. Aquí hay que tener en consideración lo siguiente. Luego dice, los terrenos, los edificios se contabilizan por separado, aunque hayan sido adquiridos en forma conjunta. Si no existiese información fiable para identificar el costo individual de esto, se deberá utilizar la proporcionalidad calculada a partir del avalúo fiscal para distribuir el valor total entre terrenos y edificaciones. ¿Ya? Ya, por lo tanto aquí todos los bienes de uso, ¿no es cierto?, son todos aquellos que utiliza el municipio para su funcionamiento, para todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los que disponga para arrendarlo, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que identifica los bienes muebles en el fondo, ¿ya? Por lo tanto, bueno, bienes de uso muebles e inmuebles también. Ahora, también existe normativa de la forma como se activan estos bienes, ¿ah? ¿En qué circunstancias podemos activar estos bienes? ¿Ya? Significa, ¿no es cierto?, que los incorporamos en el inventario contable. Y en este caso, nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a todos aquellos bienes que su valor en forma individual, ¿no es cierto?, sea igual o superior a las 3 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Ojo con eso. También existen lo que llamamos, ¿no es cierto?, los bienes homogéneos, que también podemos incorporarlos contablemente, pero siempre y cuando esos bienes homogéneos en su conjunto, ¿no es cierto?, superen las 3 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? También un tema que hay que adoptar un criterio ahí respecto a estos bienes. Si lo incorporamos como bien contable o simplemente lo consideramos como gasto patrimonial, pero sin perjuicio de ello establecemos los controles de existencia respectivos. Ahora, ¿cómo reconocemos los bienes de uso? ¿Cuál es el reconocimiento de los bienes de uso? Dice, el costo de los bienes de uso se reconocerá como activo sí y solo sí. O sea, no hay vuelta. ¿Ya? Dice, es probable que la municipalidad reciba beneficio económico potencial de servicio futuro asociado con el elemento. Y B, el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable. ¿Ya? Los bienes de uso mueble serán reconocidos cuando su costo unitario de adquisición sea mayor o igual a 3 unidades tributarias mensuales. Aquellos bienes que sean inferiores a este monto deberán considerarse gasto del ejercicio, excepto para aquellos, ¿ya? Excepto para aquellas municipalidades que adopten, ojo con eso, adopten una política contable de grupos homogéneos, ¿ya? Para lo cual se deberán evaluar las características cualitativas de la información y los criterios adicionales establecidos en el marco conceptual. Asimismo, se debe considerar como grupo homogéneo el conjunto de bienes muebles de igual naturaleza y vida útil, que aporten un potencial de servicio significativo a la función de la municipalidad. ¿Ya? Ojo con eso, hay que tener cuidado aquí cómo vamos a utilizar este criterio cuando estamos frente a bienes, ¿no es cierto?,
a un grupo homogéneo de bienes, ¿ya? Para determinados activos, ¿ya? Tales como edificación, embarcación, equipo de mayor complejidad, la municipalidad deberá reconocerlos separadamente, por componente, si fuera practicable, y si cumplen copulativamente las siguientes condiciones. El componente, ¿no es cierto?, y el activo principal sean identificables y medibles en forma separada, ¿ya? Luego, la separación del componente del activo principal sea factible. Que la vida útil del componente debe ser claramente diferente al activo principal. Y la sustitución del componente sea a través de intervalos regulares, ¿ya? Y, a su vez, ¿no es cierto?, el componente tenga un costo significativo en relación al activo principal, ¿ya? Aquí estamos frente a varias situaciones. Primero, a los grupos homogéneos de bienes, ¿ya? Que va a tener que ser un criterio que va a tener que adoptar cada municipio en su mérito, ¿no es cierto?, de acuerdo a las condiciones, tendrá que establecer si establecerá sistema de control homogéneo o simplemente, ¿no es cierto?, lo establecerá como registro contable como egreso. Pero no significa eso, ojo, que el hecho de que no estén activados contablemente, el municipio pierda el control físico de estos bienes. ¿Ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, aquellos bienes de uso en los cuales puedan ser distribuibles por componentes. ¿Qué ejemplo podemos dar respecto a este caso, a esta nomenclatura? ¿Alguien me puede manifestar algún ejemplo? Los vehículos. Ya. ¿Cuál sería el componente, por ejemplo? Un cambio de motor. Ya. Ya, podría ser, ¿no es cierto? Pero en ese caso, estamos hablando de una reparación, una mejora, ¿ya? Porque hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que el vehículo, para que sea vehículo, tiene que tener motor y funcionar, ¿cierto? Por lo tanto, en mi opinión, en ese caso, sería una mantención, una reparación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la normativa? La normativa dice que cuando existen componentes, los componentes tienen que tener vida útil diferente al activo principal. ¿Ya? Por lo tanto, sería poco practicable, ¿no es cierto?, que el motor tenga una vida útil diferente a la vida útil del vehículo. ¿Ya? Ojo con eso. A lo más, ¿qué me va a significar eso? Esa gran reparación, obviamente que me va a aumentar el valor de la vida útil del bien, pero en su conjunto, no en forma independiente. No sé si se entiende la idea. Ahí para Sí, se entiende. Entonces podría ser, por ejemplo, un sistema de aire acondicionado de un edificio. Podría ser. Por ejemplo, citemos un ejemplo de los edificios. Un edificio, por ejemplo. El edificio, ¿qué tiene el edificio? Tiene, ¿no es cierto?, para poder funcionar, para que sea edificio, quizás un edificio de 10 pisos. ¿Qué debiera tener como mínimo para que funcione? Por lo menos hoy en día. Un ascensor. El ascensor, ¿cierto? El ascensor tiene una vida útil diferente al edificio, ¿sí o no? ¿Podríamos decir eso? Que el ascensor, Sí, así es. ¿no es Sí. cierto?, tiene una vida útil diferente a lo que es el edificio. Por lo tanto, ahí yo tengo que descomponer los bienes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ascensor tiene una vida útil inferior a la vida útil que pueda tener el edificio. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso yo tengo que separarlos por componentes. ¿Ya? Y cada uno va a tener su valor, ¿no es cierto?, de adquisición, va a tener su depreciación, seguramente va a tener su deterioro, ¿ya? Independiente del valor que pueda tener el edificio, ¿no es cierto?, de los años de vida útil del edificio y de la depreciación del edificio y del eventual deterioro que tenga el edificio. Son componentes. Ahora, los dos van como a la par. También ocurre, por ejemplo, con igual los aire acondicionados, ¿cierto? Los aire acondicionados son componentes del edificio, ¿ya? Que también, obviamente, tienen vida útil diferente, ¿ya? Y eso es lo que los hace, en cierta medida, diferentes de uno del otro, ¿ya?
Pero para eso hay que tener claridad si son componentes, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo que se dio delante respecto del vehículo, obviamente que no es componente. ¿Por qué? Porque ambos elementos, ¿no es cierto?, tienen una vida útil única, ¿ya? O sea, yo no lo puedo desprender el motor, sacarlo y dejar solo el vehículo sin motor, ¿cierto? No puedo decir el motor, mira, tiene una vida útil de 5 años y el resto del vehículo tiene una vida útil de 10 años, ¿te fijas? En ese caso, no es un componente, es parte, ¿no es cierto?, del activo que cualquier mejora, en términos importantes, me va a alterar primero que nada el valor del bien y por otro lado también me va a alterar los años de vida útil, ¿ya? Porque lo más probable es que lo voy a extender, ¿ya? Ahora, respecto de los bienes inmuebles, siguiendo en esta misma línea, cuando nosotros lo valoricemos, ¿ya? Generalmente cuando se compra un bien raíz, un inmueble, generalmente se paga un total, por un monto total del bien. No se incluye, ¿no es cierto? No se clasifica, mira, tanto vale el terreno, tanto vale la construcción. Pero aquí la misma normativa, no sé si ustedes escucharon de lo que yo leí, soluciona el problema ese de poder determinar cuánto es terreno, cuánto es edificio. Y en ese caso, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer es pedir un certificado detallado al Servicio de Impuestos Internos, un certificado de avalúo. ¿Por qué detallado? Porque viene separado lo que es la edificación de lo que es el terreno. Ahora, si yo tengo el valor real de compra, el contrato de compra-venta, yo tengo que sacar la relación, ¿no es cierto?, que existe, la proporción que me da el avalúo fiscal uno respecto del otro, ¿ya? ¿Qué porcentaje me representa el valor de terreno del avalúo fiscal? ¿Y qué porcentaje me representa del punto porcentual el valor de la edificación en relación al avalúo fiscal? Y ahí voy a determinar un porcentaje. Y ese porcentaje se lo aplico, ¿no es cierto?, al valor de bien que yo he adquirido para poder separar el valor del terreno y el valor de la construcción, ¿ya? ¿Hay dudas, consultas? Yo tengo una consulta, profesor. Quizá un poquitito más atrás era, pero te- tengo una duda con respecto al destino de un bien. Porque tenemos, tenemos Cholchol, tiene un liceo que es técnico, ¿Ya? tiene carreras técnicas, y la verdad que han recibido muchas placas del ministerio y compran muchos materiales, muchos bienes en realidad. Ya, perfecto. Y como los tienen destinados a la enseñanza, Sí. el tipo de cuenta está de acuerdo al destino del bien, una cuenta presupuestaria, ¿cierto? Correcto. ¿Ya? Pero en este minuto estamos, corrigiendo un poco, porque desde mi punto de vista, aunque el destino del bien sea enseñanza, si el bien es superior a 3 UTM, debe ¿Ya? considerarse, ¿cierto? Debe activarse. Debe activarse. Exacto. En este momento se está cargando a una cuenta 5 de gasto. ¿Ya? Aún cuando es superior a las 3 unidades tributarias mensuales. Aunque es superior a las 3, sí. Es Ya. que el sistema de contabilidad que es CRECIC, no hace la diferenciación. Todavía Entonces, está claro. Entonces, automáticamente, cuando lo reconoce como un gasto. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo ahora, y que eso es lo que quería confirmar bien con usted, si estamos en lo correcto, es manual hacer el cambio de esa cuenta. Entonces, para poder activarla a una de bienes. A ver, primero que nada, lo primero, y la misma normativa, seguramente que lo explicamos, parece en los cursos anteriores, en que debe existir una coordinación, en este caso entre el municipio y la empresa proveedora de los sistemas contables, en la cual deben ajustarse a la nueva normativa, primero que nada, ¿ya? Ahora, de igual forma, hay que regularizar esos bienes que están indebidamente registrados. Y hay una normativa
una guía que se la doy como referencia, una guía, ¿no es cierto?, de reconocimiento de los bienes de uso que lo impartió la Contraloría. Y justamente aparece por ahí un ejercicio que no lo tengo a mano, pero está en esa guía, respecto de todos aquellos bienes que en algún momento se consideraron como gasto patrimonial y que ahora tienen que activarse, ¿ya? Entonces yo le doy la sugerencia que busquen ese ejercicio contable que les va a servir de base para poder hacer los ajustes que tienen que hacer con esos bienes que en su momento fueron considerados como gasto patrimonial, que en definitiva correspondía que fueran activados, ¿ya? Ahora, todos esos bienes superiores, sí o sí, tienen que ser activados, ¿no es cierto?, aquellos cuyo valor sea superior a las 3 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Profesor, muchas gracias. Respecto Diga. a bienes adquiridos como administración de fondos, ¿Ya? Ya. en eso, ahí también tenemos dudas porque se compran muchos bienes a través de las administraciones de fondos, pero no recibimos de parte de las instituciones que nos entregan los recursos ¿Ya? alguna resolución o algún documento que diga que pasan a ser de propiedad de los municipios. Entonces, Claro, me mire, queda la duda. yo les sugiero lo siguiente, que respecto de todos esos bienes que son adquiridos con estos fondos externos y que están administrados como fondo de administración, de igual forma, hacer la solicitud a través de un oficio, ¿no es cierto?, dirigido, en este caso, en el área de educación, al Ministerio de Educación, respecto de la propiedad y dominio de los bienes que se han adquirido con los fondos que han entregado, no sé, pues, por la cuenta CEP parece que son los fondos con los cuales se pueden comprar bienes, respecto del dominio de los bienes, ¿ya? Y con esa información ustedes pueden garantizar, ¿no es cierto?, el dominio, propiedad de los bienes e incorporarlos contablemente, ¿ya? Ah, perfecto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Se puede hacer la consulta en términos generales, no en forma detallada, sino que preguntar que con los fondos X, ¿no es cierto?, se han adquirido bienes físicos, ¿no es cierto?, inventariables, que de acuerdo a la normativa contable debieran incorporarse en la contabilidad o en los activos respectivos. Por lo tanto, se solicita información respecto del dominio de esos bienes, si pasan a dominio municipal, ¿ya?, o simplemente el ministerio tendrá que decir qué destino les va a dar para los efectos de efectuar los registros contables respectivos, ¿ya? Pero eso en términos generales, ¿ya? Que puede servir para todos los municipios, ¿ya? Profesor, Ok. Diga. respecto a eso, bueno, antes todos estos fondos que llegan del ministerio, bueno, a modo de comentario, Sí. el tema de la CEP, el FAEP, todo eso, no, o la CEP sobre todo, antes no pasaba, entonces ahora pasan a integrar al presupuesto municipal. Yo creo ¿Ya? que parte un poco, la consulta es respecto al tema de estas plata que son de los programas que son de afuera, que son de... Que viene con financiamiento externo. Claro, que por ejemplo que dicen administración y uno los va rendiendo y los paga como una aplicación de fondos. Entonces, igual uno los tiene que incorporar a la contabilidad física, digamos. Por supuesto. Sí, de todas Claro, maneras. De todas claro. maneras. Pero la Igual, parte pero tiene que ver individual, por también. ejemplo, ahí no se puede reflejar. A eso Claro. yo creo que... Sí, yo creo que ahí en ese caso, de igual forma, independiente que lo registremos contablemente, igual tienen que estar los respaldos en que consta que los bienes son de dominio municipal, ¿ya? Por lo tanto, de igual forma, vuelvo a repetir, en los convenios debiera señalar, ¿cierto?, que estos bienes, y hay que preocuparse ahí, cuando se suscriben estos convenios, hacer las observaciones pertinentes respecto de que si se adquieren bienes inventariables o activos físicos, bienes de uso, dejar expresado en los mismos convenios que todos aquellos bienes que se adquieran, ¿no es cierto?, bajo estos fondos, pasan a dominio municipal, sin previa insinuación, digamos, de algún otro tratamiento externo, sino que con el solo, ¿no es cierto?, con el solo haberlo señalado en el convenio respectivo. Y es fácil, ¿por qué? Porque la compra la hace el municipio y la facturación viene a nombre del municipio, ¿se fijan? Por lo tanto, no hay dificultad en términos desde el punto de vista contable, ¿ya? De poder incorporarlo contablemente. Pero entramos en el plano del dominio, ¿ya? Porque igual forma, si el ministerio en algún momento me dice, oiga, esos bienes son nuestros, hay que devolverlos,
se devuelven y ahora haremos en su momento las contrapartidas respectivas para ajustar las cuentas respectivas, ¿ya? Pero es conveniente previamente establecer cuál es digamos, el dominio definitivo de los bienes, ¿ya? Profesor, Sí, dígame. tengo dos consultas súper específicas. Dígame. Una, usted hace un rato dio un ejemplo sobre una sumadora que puede costar 70.000 pesos. Y Sí, que esa sumadora había que reconocerla en máquinas y equipos. Aún correcto. cuando no cueste, su valor sea inferior a 3 UTM. Eso, Me equivoqué, me equivoqué. O sea, tiene que ser superior a los 150 y tantos mil pesos. ya. Pero sí o sí Un error, tendríamos es que que... me quedé pegado con el mínimo que se considera como gasto menor en el fondo, ¿ya? Ya, pero sí tendríamos que llevarlo en una planilla auxiliar. Exacto, justamente. Igual tenemos que Ya, llevar el control físico. Ahora, si yo con la caja chica comprase un bien, una calculadora que me costó 170.000 pesos, que lo puedo hacer, porque es factible, ahí la tengo que reconocer, no como gasto menor, sino que como un gasto de equipo, maquinaria y equipo de oficina, por ejemplo, y automáticamente también activarlo. No considerarlo como un gasto patrimonial, sino que tengo que activarlo. ¿Ya? ya. Y la otra pregunta, tengo una duda con respecto a la semántica que se refiere a activo fijo y bienes de uso. ¿Hay alguna diferencia entre ambos términos? Generalmente los activos fijos se refiere desde el punto de vista más conceptual a los bienes que no son movibles en el fondo, los activos fijos, y está más relacionado con los bienes inmuebles, ¿ya? Ya. Sí, Dentro de los porque, bienes, dentro de los bienes de uso tenemos los bienes muebles y los bienes inmuebles, ¿cierto? exacto. ¿Ya? Por lo Ya, tanto, sí. debemos Lo que asumir que pasa, cuando hablamos de activos fijos, deberíamos estar hablando de bienes que no son movibles, digamos, ¿ah? Que son fijos. claro, lo que pasa es que la duda surge a propósito de que hay una guía de regularización, dice, del activo fijo. Entonces, por eso que me quedaba la duda, porque nosotros en general estamos regularizando todos los bienes de uso. Ya, perfecto, ya. Entonces, por eso la consulta. Ya, pero tiene más una orientación. Cuando hablamos de activos fijos, estamos hablando de respecto de bienes que son más orientados a los inmuebles, ¿ya? Ya, ok. Pero trabajemos más con la parte conceptual que nos establece la normativa de resolución, en la cual establece los bienes de uso, ¿ya? Y separadamente, vamos a ver, diferenciación de los bienes de uso. Están los bienes especiales, por ejemplo, de uso especiales, que están las infraestructuras. Están los bienes nacionales de uso público, ¿cierto? Que también los tiene clasificados en forma separada. Y tenemos los de los activos, de la información. No, acá lo que establece, desde el punto de vista de bienes de uso, ¿no es cierto? Los bienes activos tangibles, muebles e inmuebles, ¿ya? Esos son los bienes de uso. Dice, Ok, los bienes de muchas uso gracias. son activos tangibles, muebles e inmuebles, ¿ya? Por lo Ya, tanto, perfecto. de repente igual nos queda la semántica de los activos fijos, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna consulta? Sí, profesor, por aquí, Mariela Miranda, Ya, de dígame. Olivar. Volviendo un poquito a lo de que estaban hablando de los financiamientos con los recursos de educación de CEP. La duda es porque, claro, decía, nosotros podemos consultar al ministerio, a la superintendencia, que sea, sobre los bienes, pero ¿qué pasa o no sé quién tiene experiencia, qué ha pasado con las de municipalización? Porque va a llegar, nosotros todavía no estamos todavía nos falta un periodo para llegar a esa etapa, y ¿Ya? los colegios que están implementados con todos los equipamientos para que funcionen, ¿Ya? claro, nosotros los tenemos en la contabilidad, en este Correcto. caso nosotros nuestros servicios traspasados, pero qué va a pasar ahí si nosotros decimos, no,
estos bienes, independiente que se hayan comprado con fuentes de financiamiento del ministerio, son municipales y vamos a dejar de tener esos inmuebles, digamos, en los colegios. ¿Cómo? No sé qué experiencia, cómo ha pasado eso, cómo se ha resuelto. Yo tengo entendido que, acuérdense ustedes que, bueno, yo viví el proceso de traspaso de la educación municipal en el año 90, en el año 86, 87, que fue el periodo en que se traspasaron los colegios, y en ese caso se traspasaron todos los bienes, ¿ya? No hubo excepción. De hecho, se traspasaron los colegios, la infraestructura, los inventarios de cada uno de los colegios, ¿ya? Y en este caso, yo no tengo experiencia, no tengo mayor datos, me imagino que va a ser en los mismos términos. Se traspasa, ¿no es cierto?, todo lo que es la educación municipal a estos nuevos sistemas de administración, ¿ya? Y para ello, por eso es importante aquellos municipios que están, digamos, dentro del plan de traspaso en forma más cercana, depurar toda esta información contable, ¿ya? Porque lo primero que van a pedir, ¿no es cierto?, estas corporaciones, estas fundaciones, no sé cómo se llaman, ¿no es cierto?, van a pedir los estados financieros para corroborar primero que nada en qué situación se encuentra el municipio desde el punto de vista de la educación, ¿ya? Y verificar todos aquellos bienes que están contabilizados y también todos aquellos bienes que no están contabilizados, ¿ya? Pero por eso también es importante dejar depurado toda esta información. Ahora, desde el punto de vista legal, me imagino que se van a traspasar todos los bienes, sin excepción ninguna, todos aquellos que están destinados al uso, ¿no es cierto?, del área de educación municipal y que tengan una clara orientación en ese sector, ¿ya? Van a traspasar los colegios, ¿no es cierto?, los bienes inmuebles, acuérdense ustedes que, o sea, es malo que lo diga, se traspasan hasta el recurso humano, se traspasa, ¿se fijan? ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay que tener claridad respecto, especialmente lo que tiene que ver con los bienes. No sé si ya por lo menos aclaro un poco la duda. Sí, claro, porque como estábamos hablando de que teníamos que aclarar, digamos, consultar a las pertenencias sobre los bienes muebles de quiénes son los, No, yo creo digamos, que, mire, claro, yo creo que esto va a ser, van a pescar todos los elementos, ¿no es cierto? Y los van a traspasar completo, ¿ya? Imagínense ustedes que se traspasa hasta el recurso humano, o sea, con mayor razón van a ser traspasados todo lo que son los bienes físicos, ¿ya? Y es para que pueda seguir funcionando el sistema. exactamente. Y ya está Entonces, como funcionando. ¿Sí? el sentido, digamos, de como de hacer esa consulta al ministerio, retrocediendo un poco, no habría mucho sentido entonces preguntar si algún equipamiento comprado con recursos provenientes de una SEP, preguntar entre comillas, quién es el dueño, porque al final igual se lo van a llevar al ministerio. Exacto, pero es importante desde el punto de vista nuestro interno, de control, igual tener claridad respecto a los temas, ¿ah? No dejarlo como en el aire. ¿Ya? No, sí, es claro, está claro. ¿Ya? Ahora Ya. ustedes, Gracias. ¿de qué comuna es usted? De Olivar, de acá de la sexta región. Ya, ¿y ustedes están propensos al traspaso ya? ¿Están dentro del plan de traspaso pronto? Sí, como para el año 2025 más o menos. Ya. Bueno, lo importante es que todavía les queda tiempo, pueden regularizar y Sí. dejar todo ok en términos financieros, de bienes, de manera tal que no sea muy dramático el traspaso y que se debe hacer en el evento que corresponda. ¿Ya? Ok, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta, duda? Ya. Luego tenemos, ¿no es cierto? Como estamos hablando de los bienes de uso, acá habla de una tabla referencial de vida útil, ¿ya? Y esa tabla, como su concepto lo dice, es referencial, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? No es obligatoria la aplicación para los municipios, ¿ya? Y en ese caso, los municipios tienen que establecer los criterios
y también establecer una tabla de referencia, una tabla de vida útil de sus bienes, de acuerdo a las características comunales, ¿ya? O bien simplemente aplicar esta tabla referencial que es la que entrega la Contraloría. Pero no es de obligación aplicarla, sino que también puede el municipio establecer una nueva tabla referencial de vida útil, ¿ya? Dice, la norma de bienes de uso se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la resolución 16 y su modificación en la NIC, ya, planta, equipo, compañía, y ahí aparece, ¿no es cierto?, en el concepto de dentro de los bienes de uso, dice, pero en el fondo es una tabla, en conclusión, es una tabla referencial, ¿ya? No es una tabla obligatoria de uso, ¿ya? ¿Queda claro eso? Y eso está en la norma, específicamente los bienes nacionales de uso público. Posterior a esos conceptos, ¿no es cierto?, aparece el detalle de la tabla de años de vida útil de los bienes de uso. Y ahí aparecen de edificaciones, de hormigón armado, en 80 años de vida útil, etc. ¿Sí? Dígame. Esta tabla, si cada municipio la establece de acuerdo a sus necesidades, es recomendable que quede establecida en un decreto. Así es. Tiene que quedar, obviamente, establecida en un documento formal. Así lo dice la normativa, ¿ya? Específicamente no lo dice acá, pero hay unas instrucciones de la Contraloría en que este criterio de vida útil que establezcan los municipios debe quedar claramente establecido, ¿ya? ¿Por qué? Porque, primero que nada, ¿no es cierto?, este va a ser un criterio que va a adoptar el municipio respecto de los años de vida útil que le va a dar a los bienes, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta información va a tener que estar contenida en las notas explicativas de los estados financieros, al decir, ¿no es cierto?, que la municipalidad estableció una tabla de vida útil que se encuentra establecida en el decreto tanto, de fecha tanto, por lo tanto, ha sido aplicado durante el ejercicio contable comprendido entre tal periodo a tal periodo, ¿se fijan? ¿Ah? Y que, en definitiva, esto ha afectado en términos de depreciación, bueno, todo lo que implica el establecer los años de vida útil de un bien, ¿ya? Y todos los criterios que en la nueva normativa facultan los municipios para determinarlo, obviamente tienen que quedar establecidos formalmente. Y cuando dice formalmente, tendrá que quedar formalizado a través de un decreto alcaldicio, ¿ya? Porque son decisiones, ¿cierto? Y las decisiones en los municipios, ¿cómo se formalizan? ¿A través de qué? Generalmente a través de los decretos alcaldicios, ¿cierto? Que es una manifestación, ¿no es cierto? Es una manifestación establecida es una manifestación de la autoridad, pero que se traduce en un documento, ¿no es cierto?, en un formato de decreto alcaldicio, que está establecido en la ley orgánica municipal. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Ya. Luego tenemos, ¿no es cierto?, los activos intangibles. ¿A qué se refieren los activos intangibles? Bueno, primero que nada dice que los activos intangibles son aquellos activos identificables de carácter no monetario, ¿ya? Y sin apariencia física, ¿ya? Claro, porque como son intangibles, aparentemente no tienen valor monetario, pero sí, cuando se generan, y se generan con egresos y desembolsos efectivos, obviamente que van a adquirir un valor, ¿ya? Primero que nada, son bienes, ¿no es cierto?, que controla la municipalidad para su uso o producción o suministro de bienes y servicios para propósitos administrativos, ¿ya? Se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable. Esta norma no se aplica para contabilizar los activos intangibles que estén dentro del alcance de otras normas, ¿ya? La definición de un activo intangible exige que el mismo sea perfectamente identificable, ¿ya? O sea, que igual lo pueda
identificar de alguna forma, ¿ya? Lo cual se cumple cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones. Es separable, es decir, es susceptible de ser vendido, transferido, arrendado, intercambiado, o sea, individualmente, como parte de un contrato asociado o un activo pasivo con el que guarde relación, independiente que la municipalidad tenga intención de separarlo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos también, dentro de los activos intangibles, tenemos, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá. Los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Hay municipios que tienen derechos de agua? ¿Hay algún municipio que tenga derechos de agua? Bueno, uno de los derechos de agua están considerados como activos intangibles, porque si bien es cierto, físicamente no tiene un valor. Pero de igual manera, yo podría venderlo y puedo valorizar esos bienes, ¿ya? Obviamente a través de qué? De alguna tasación, de alguna verificación financiera, de algún experto que nos pueda dar ciertos valores, ¿ya? Todos estos bienes intangibles, ¿no es cierto?, se activan cuando su valor sea superior o igual, ¿no es cierto?, a las 30 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Todos aquellos activos intangibles que estén bajo esa condición, ¿no es cierto?, van a ser activados. Cuando no sobrepase esa cantidad, ¿no es cierto?, va a ser considerado como un gasto patrimonial. No obstante, el municipio no pierde el dominio del control físico, ¿no es cierto?, o el control intangible de esos bienes que están ahí, ¿ya? Ante una eventual, ¿no es cierto?, modificación, etc. ¿Ya? Por lo tanto, lo vamos a activar en la medida, ¿no es cierto?, que supere las 30 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Dentro de los activos intangibles, ¿no es cierto?, tenemos aquellos activos intangibles que son adquiridos separadamente, ¿ya? Como también aquellos activos intangibles que puedan ser generados al interior del municipio, ¿ya? Como también, ¿no es cierto?, aquellos que signifiquen, ¿no es cierto?, la adquisición externa. ¿Cuál activo intangible podríamos considerar lo que es externo? ¿Algún ejemplo? Profesor, Mariela Miranda tiene la mano arriba, no sé si es ahora o hace un ratito. Dígame. Ah, no, perdón, era de antes, la bajo. Ah, la bajó. ¿Ya? Ya, bueno, dentro de los bienes de activos intangibles, los bienes intangibles, ¿no es cierto? Decíamos que tenemos los bienes que se construyen o se forman internamente en el municipio, ¿ya? Y ahí podremos señalar, ¿no es cierto?, la construcción de un programa computacional, ¿ya? De la cual, previo a su implementación, obviamente que existe toda una etapa previa, ¿ya? Primero hay una fase, ¿no es cierto?, de investigación y luego hay una fase de desarrollo. En ambos casos, en la fase de investigación, ¿cierto?, se generan costos. También, obviamente, en la fase de desarrollo, ¿ya? También se van a generar costos. Todos esos costos, ¿no es cierto?, yo tengo que acumularlo y el costo que signifique todos esos desembolsos van a formar parte del valor de estos activos intangibles, ¿ya? Por ejemplo, si yo contrato un profesional para que me haga un estudio de la implementación de un sistema computacional de remuneraciones, por ejemplo, de poner un ejemplo, ¿ya? Primero que nada, el profesional no va a llegar con la instalación del programa y partimos.
sino que hacer una investigación previa. ¿Qué significa eso? Primero tiene que hacer un levantamiento, ¿no es cierto?, de cuáles son las necesidades de información, qué tipo de datos los que se va a procesar, ¿no es cierto?, ver cuál es cómo podemos desarrollar un programa que realmente satisfaga las necesidades de información y de control por parte del municipio, ¿ya? Por lo tanto, hay todo un proceso previo de investigación y durante ese periodo de investigación se generan costos y gastos, ¿ya? Una vez ya definido el estudio, ¿no es cierto?, el estudio, la investigación previa, ya tenemos definido cuál va a ser el programa, qué es lo que necesitamos, ¿ya? En el fondo. Luego viene el proceso de desarrollo. ¿Cómo desarrollamos ese programa? Lo más probable es que, ¿no es cierto?, en la parte previa podemos contratar un profesional del área de la administración que me determine cuáles son los niveles de información que necesitamos, que me desarrolle flujos, ¿no es cierto?, de información, de intervinientes en el proceso, etc. Luego, con esa base, ¿no es cierto?, viene la parte del desarrollo. ¿Cómo transformamos esos requerimientos en un proceso computacional, ¿cierto? Y ahí viene la parte del desarrollo que también va a tener costos, ¿no es cierto?, por el desarrollo del programa. Voy a tener que pagarle a algún profesional, voy a tener que utilizar algunos insumos, etc. Va a formar parte del costo de ese programa. Y en ese caso, cuando todos esos costos superen, ¿no es cierto?, las 30 unidades tributarias mensuales, yo la voy a tener que activar, ¿ya? Voy a tener que activarlo como un bien de uso, ¿ya? No sé si hay dudas. Consultas. Bueno, generalmente hoy en día hay empresas que se han dedicado al desarrollo de programas dirigidos a los municipios. Por lo tanto, lo que uno hace, ¿no es cierto?, primero que nada hace un levantamiento interno de qué es lo que uno realmente necesita como información, ¿ya? Hace la investigación previa, ¿no es cierto?, de los entes participantes, las unidades que se relacionan, el número de usuarios, qué es lo que queremos hacer de ese programa, qué es lo que pretendemos. Luego, ¿no es cierto?, cuando tenemos esa claridad, la traspasamos al desarrollo, que el informático desarrolle ese programa y nos dé el resultado final y se empiece a aplicar, ¿ya? No sé si hay dudas. ¿Ya? No hay dudas. Seguimos. Seguimos con las propiedades de inversión. Aquí se relacionan las propiedades de inversión. Pero en este caso dice, las propiedades de inversión son bienes inmuebles, terrenos o edificaciones, ¿ya?, que se tienen en su totalidad o en parte con la finalidad de obtener alguna renta. Por eso se llaman propiedades de inversión. Que tenga que obtener una renta, una plusvalía o ambos, en lugar de utilizarlos como bienes de uso o destinarlos para su venta en el curso normal de la operación. Además, se consideran propiedades de inversión aquellos bienes inmuebles que no tengan un destino determinado, ¿ya? El municipio tiene bienes, no tiene un destino determinado, se consideran como bienes de inversión o propiedades de inversión para los efectos del reconocimiento, ¿no es cierto?, de estas propiedades, ¿ya? Yo sé que algunos municipios tienen propiedades y las arriendan, ¿ya? Bueno, en ese caso tienen que definirse desde el punto de vista contable y desde el punto de vista de reconocimiento como activo, se reconocen como propiedades de inversión, ¿ya? Ahora, esas propiedades de inversión en algún momento pueden cambiar de destino. Al cambiar de destino, tengo que trasladarla, ¿no es cierto?, desde el punto de vista conceptual al destino para el cual en el momento están siendo utilizados. Si yo tenía una propiedad, ¿no es cierto?, que era propiedad de inversión, que estaba generando arrendamiento, me pagaban mensualmente por el uso de ellos, ¿ya?
luego yo, ¿no es cierto?, recupero esa propiedad y la destino a actividades propias municipales, obviamente que me va a cambiar el sentido y voy a tener que hacer el traspaso, ¿no es cierto?, el reconocimiento como un activo bien de uso, ¿ya? No una propiedad de inversión, ¿ya? Aquí lo que prima, ¿no es cierto?, es el concepto, el origen, la fundamentación de por qué, de dónde proviene y por qué se generó. Ese es el tema para los efectos de clasificar o no clasificar, tanto en la parte presupuestaria como en la parte contable, las operaciones, especialmente lo que tiene que ver con los bienes. Bueno, ¿cuál es la valorización inicial de las propiedades de inversión? Dice que las propiedades de inversión que cumplan con las condiciones para ser reconocidas como activo se valorizarán inicialmente al costo, o sea, lo que yo pagué por la adquisición de ese bien. En los mismos términos mencionados en la norma de los bienes de uso, tienen las mismas características. Ahora, el tema está en que, ¿dónde está la gran diferencia? En que unas están destinadas a generar rentabilidad económica y los otros están destinados al uso del funcionamiento de las dependencias o de las oficinas municipales. ¿Ya? Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en las propiedades de inversión. Cuando se trata de inmuebles, vamos a tener el mismo tratamiento para determinar cuánto es el monto de del terreno respecto de la construcción. Se va a desglosar. Y en los mismos términos que se utiliza para los bienes de uso. ¿Hay alguna duda? Consulta. Bueno, cuando se quiera un bien, una propiedad de inversión, se va a considerar, ¿no es cierto?, el costo, el precio que fue pagado en la transacción respectiva. En este caso, una escritura de compra-venta. Bueno, también aclara acá la normativa. Dice que cuando no sea posible, ¿no es cierto? Dice que para el efecto de la obligación de esta norma, el valor, porque habla aquí del valor razonable, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el valor razonable? ¿Se acuerdan que lo vimos en algún momento? Realmente el valor razonable es el valor de mercado, ¿cierto? Ya, pero en el caso, dice acá, respecto a las propiedades de inversión, dice para los efectos de esta norma, de la valorización, ¿no es cierto?, de las propiedades de inversión, el valor razonable de una propiedad de inversión corresponderá a su avalúo fiscal vigente o al valor asignado a través de una tasación comercial. Si dispone de ella, una municipalidad que utilice la avalúo fiscal podrá posteriormente utilizar la tasación comercial, pero no en caso contrario, ¿ya? O sea, hay que adoptar el criterio, ¿no es cierto?, el uno por el otro. Si ya adopto el criterio por el valor razonable, el valor comercial, voy a tener que utilizar ese valor y no el avalúo fiscal, ¿ya? También existen las bajas, ¿no es cierto?, dentro de las propiedades de inversión. ¿Qué significa la baja? La baja significa la exclusión del inventario de estos bienes, ¿ya? Y en ese caso, ¿en qué caso damos de baja los bienes? A ver, aclaremos. Los bienes de uso, ¿en qué condiciones los damos de baja? En caso de venta, Ya, perfecto. ¿En qué otro caso más? donaciones, Perfecto. ¿En qué otro caso más? Cuando ya no se espera obtener beneficios económicos futuros. Correcto, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando ya que está en desuso, ¿cierto? Ya no está prestando el servicio que corresponde. Y tenemos otro medio también que podemos incluirlo, ¿no es cierto?, de
darlos de baja. Es un tema nuevo que aparece, ¿no es cierto?, en la NIC SP, a contar del año 2021, que es la permuta, ¿ya? También se considera, ¿no es cierto?, como dar de baja un bien, especialmente los bienes de las propiedades de inversión, la venta, la permuta o donación, ¿no es cierto?, y cuando ya no presta los servicios para el cual fue adquirido. O sea, quiere decir que está en desuso, ¿ya? Bueno, respecto de las propiedades de inversión, la misma normativa establece, ¿no es cierto?, que al momento de venderlo o de enajenarlo, de excluirlo, se puede producir una utilidad o una pérdida, ¿cierto? ¿Ya? Dice que la utilidad o pérdida resultante de la venta de una propiedad de inversión se determinará como la diferencia entre los ingresos netos de la transacción, ¿ya?, y el valor libre del activo. Por ejemplo, ¿ya?, ¿no es cierto? Si cuando hablamos del valor neto de la transacción, estamos hablando que tomamos el valor de venta, ¿no es cierto?, y le tenemos que rebajar todos los costos asociados a la venta. No sé, pues tendrá que ser, por ejemplo, los costos notariales, los costos, quizá a lo mejor pusimos un aviso en el diario de la venta del bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, y todo gasto que esté asociado a la venta de ese bien. Y yo lo voy a comparar con el valor libre, ¿ya? La diferencia se tendrá que reconocer como un ingreso patrimonial o, si es una pérdida, como un gasto patrimonial, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, es clarísima la normativa al reconocer que la venta de un bien alguna consulta. Ya, aquí vamos a, era lo que yo les explicaba adelante, que me parece súper interesante, que también hay que tenerlo en cuenta y que aparece en la NIC. Por ejemplo, yo puedo comprar propiedades para inversión, ¿cierto? Propiedades de inversión. Resulta que después, en el tiempo, ya no lo sigue arrendando. Lo retiré del arrendamiento y lo estuve utilizando como oficinas municipales. ¿Qué pasa en esos casos? Cuando una propiedad de inversión cambie su función principal, pasando a constituir un bien de uso, deberá reclasificarse, ¿ya?, en esa categoría, reconociéndose en el concepto que corresponda de acuerdo a su naturaleza al valor libre existente al momento del cambio de su uso, ¿ya? Si una propiedad ocupada por el dueño se convierte en una propiedad de inversión que se contabilizará por su valor razonable, una municipalidad aplicará la norma de bienes de uso hasta la fecha de cambio en el uso. La municipalidad tratará cualquier diferencia a esta fecha en el valor del libro de la propiedad, determinando, aplicando la norma de bienes de uso y el valor razonable de la misma forma en que se registraría una revaluación. ¿Se fijan? Entonces aquí hay un tema no menor, por ejemplo, si hay propiedades que no tienen destino netamente municipal, que no estén bajo la gestión municipal y que se estén arrendando, están generando utilidad, o no sé, sí, están generando alguna rentabilidad, ¿cierto?, porque estoy cobrando arriendo, y cambian de destino, tenemos que hacer una reclasificación de esos bienes, ¿ya? Y obviamente la reclasificación, ¿qué significa, no es cierto? Aumentar el activo al cual realmente corresponde, de acuerdo a sus funciones que está prestando el bien, y rebajando en este caso las propiedades de inversión. Lo mismo ocurriría al revés, ¿cierto? Porque también puedo destinar, dejé de utilizar un bien y lo dejé libre, ¿ya? Y como se estaba usando, se dispone el arriendo, ¿ya? En ese caso, de igual forma, yo tengo que cambiarle el sentido, el registro de esos bienes. ¿Hay alguna consulta, duda?
¿No? Ya. Luego seguimos con los costos de estudio y proyecto. ¿Qué significa este concepto? Dice, esta norma se refiere al tratamiento contable de los costos incurridos en la ejecución de estudios básicos y proyectos de inversión. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que ir acumulando en estas cuentas, ¿no es cierto?, todos los costos relativos a los proyectos de inversión y a los estudios de inversión. Y aquí tiene una clara identificación con el, ¿no es cierto?, especialmente cuando tratamos presupuestariamente estos proyectos, con el subtítulo 31, ¿cierto?, del presupuesto municipal. Dice, incurrió en la ejecución de estudios base o proyectos de inversión que se encuentran en desarrollo, identificados de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 bis del Decreto Ley 1263 de 1975. ¿Qué nos dice esta normativa? Nos dice la normativa que tenemos que hacer una identificación, ¿no es cierto?, de cada uno de los proyectos de inversión que ejecutemos. ¿Ya? Esto por normativa. Todos los proyectos de inversión que van con cargo al subtítulo 31, ¿no es cierto?, tienen que ser identificables como tal, y en ellos se van a ir acumulando todos los costos que implique la ejecución de ese proyecto. ¿Ya? Y es por eso que también, ¿no es cierto?, para la identificación de estos proyectos, la misma Contraloría ha establecido, ¿no es cierto?, la identificación con el código INI. ¿Ya? Cada proyecto de inversión que desarrollen los municipios deben contar con el código INI. De lo contrario, el sistema contable, el Psicogen, ¿no es cierto?, no lo va a aceptar dentro de la información contable mensual. Todos los proyectos de inversión y los estudios básicos y los estudios de inversión deben contener, ¿no es cierto?, el código INI, que está establecido en las mismas instrucciones de la Contraloría, en lo que indica paso a paso de qué forma yo le voy a otorgar, ¿no es cierto?, el código a ese proyecto. Y está establecido, ¿no es cierto?, primero en el clasificador, el código que dio CONARA, cuando definió la comuna, la región, etcétera. Luego viene la comuna, ¿no es cierto?, vienen las fuentes de financiamiento, que también tienen un código, si son internas o externas, si son del gobierno central o son propias, ¿no es cierto?, y qué área de gestión corresponde esa inversión, ¿cierto? Área de gestión, desarrollo comunitario, social, actividad, ya va definido ahí, ¿no es cierto?, en la misma normativa que entrega la Contraloría en forma anual para la ejecución del sistema contable, menciona, ¿no es cierto?, los códigos que deben considerarse para poder identificar un proyecto de inversión y darle y otorgarle el código INI. Consultas, dudas. ¿No? ¿Ninguna consulta? Bueno, dentro de la normativa también, ¿no es cierto?, establece que una vez cerrado el ejercicio contable, estos costos, ¿no es cierto?, estos costos de estudio y proyecto, de traspasarse los movimientos anteriores a las cuentas costos acumulados de estudios, ¿ya?, o proyectos, según corresponda, identificando el estudio o el proyecto, ¿ya? Por lo tanto, dice, al término del proyecto deben saldarse las cuentas de costos acumulados correspondientes y reconocer los bienes en las cuentas pertinentes. Respecto a los bienes nacionales de uso público, se deberá evaluar si la municipalidad controla esos activos, ojo, ¿ya?, con el fin de determinar si corresponde su traspaso, ¿ya? Si corresponde su traspaso a activarlo o no, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener claridad respecto a eso. ¿Alguna consulta? ¿Duda?
Ya, pasamos a las concesiones. Y aquí tenemos algunos temas, ¿no es cierto?, que habla de las concesiones. Y la concesión no es más que un acuerdo, ¿no es cierto?, de servicios públicos. Es un contrato entre una municipalidad en adelante, la concedente, y un tercero de naturaleza privada, nacional o extranjero, que reviste la calidad de concesionario, en el que el concesionario utiliza el activo de concesión de servicios o proporcionar un servicio público para satisfacer las necesidades de la comunidad en nombre de las concedentes, o sea, en este caso en nombre de la municipalidad, durante un periodo fijo o variable, determinado según el modelo de negocio adjudicado. En este caso, ¿qué ejemplo tendríamos de concesión? ¿Hay algún municipio que tiene contratos de concesión? ¿Algún municipio que tenga vigente algún contrato de concesión? ¿No? Ya, pues por ejemplo, hay municipios que tienen contrato de concesión de los estacionamientos, ¿cierto? En lo cual, obviamente, que los espacios públicos son de control y en algunos casos son de propiedad municipal, que los entreguen en concesión a un privado para que lo explote y que a razón de ello, ¿no es cierto?, este concesionario igual haga un aporte al municipio previo a todo el proceso de licitación pública, ¿no es cierto?, en la cual se determinan las condiciones, los plazos, los valores, etcétera, los montos que la entidad privada tiene que hacerle llegar al municipio. ¿Ya? Luego hablamos de los arrendamientos. ¿Qué dice respecto de los arrendamientos? Bueno, los arrendamientos, todos sabemos, ¿no es cierto?, que es un contrato en virtud del cual una de las partes, que es el arrendador, cede a la otra, arrendatario, el derecho de usar un determinado activo, ¿ya?, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas durante un periodo de tiempo determinado, ¿ya? Los criterios establecidos en esta norma son aplicables a todas las transacciones con derecho a usar un activo, exceptuando aquellas para las que se hayan establecido criterios específicos en otra norma, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos claridad respecto al arrendamiento. Nace de un contrato en el cual uno entrega, el otro recibe el uso y goce de algún activo. Por lo tanto, por el uso y goce de ese activo, la persona, el arrendatario, tendrá que pagar un valor mensual, quincenal, anual, etc. ¿Ya? Dentro aquí del sistema de arrendamiento aparece el sistema de arrendamiento operativo y el sistema de arrendamiento financiero, en el cual opera el LICE, ¿no es cierto? Es un arrendamiento con opción de compra, la cual la compra se concreta cuando se paga la última cuota del valor del contrato de arrendamiento. ¿Ya? Luego tenemos lo que es la agricultura. Dice que la presente norma debe ser aplicada a los siguientes elementos cuando estén relacionados con la actividad agrícola, ¿ya? Activos biológicos, excepto las plantaciones productoras y productos agrícolas, ¿no es cierto?, en el momento de su cosecha o recolección. Yo no sé si hay municipios acá que tienen alguna actividad agrícola o que tienen previo, podría darse el caso. Me parece que en un grupo, ¿no es cierto?, hay un municipio que tenía una plantación forestal, ¿ya? Tenía hectáreas, pero existía, ¿no es cierto?, el municipio propietario de ese predio y que tenía plantaciones forestales, ¿ya? Pareciera que no, ¿ya? Luego tenemos los fondos en administración. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, harto que comentar. ¿Cuáles son los fondos en administración? ¿A qué se refieren los fondos en administración? Bueno, la normativa dice
que son las transferencias que se otorgan a las municipalidades para cumplir determinadas finalidades y que por su disposición legal o autorización de la Contraloría General no se deben incorporar al presupuesto del organismo receptor, constituyen fondos en administración. ¿Ya? Cuando recursos, ¿no es cierto?, por disposición legal, por disposición de acuerdo, no se incorporen en el presupuesto municipal, siempre van a tener la característica de administración de fondos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso indica que no son fondos propios municipales. De hecho, la cuenta de administración de fondos es una cuenta de pasivo, ¿ya? No es cuenta de activo. Dice que los fondos en administración deben ser reconocidos como un pasivo en la cuenta de administración de fondos por parte del organismo receptor. O sea, en este caso, el municipio debe reconocerlo como un pasivo, entre comillas, como una deuda, porque son fondos que no son municipales, pero que sí los ha recibido en administración, pero que en cualquier momento el otorgante puede pedir la restitución de sus fondos y el municipio tiene la obligación de hacer su reintegro. Dice, en la medida que la municipalidad como organismo receptor aplique dichos recursos, deberá reconocer la cuenta. ¿Qué cuenta debemos reconocer cuando vamos aplicando los fondos que son en administración? ¿Qué cuenta reconocemos cuando vamos aplicando los fondos de administración? Aplicación de fondos. Aplicación de fondos, ¿no es cierto? Y eso implica también, cuando voy aplicando esos fondos, la disminución de las disponibilidades, ¿sí o no? Y voy a leer textualmente lo que dice la normativa. Dice, en la medida que la municipalidad como organismo receptor aplique dichos fondos o recursos, deberá reconocer la cuenta de aplicación de fondos en administración conjuntamente con la disminución de las disponibilidades. ¿Se fijan? ¿Ya? En esa instancia, cuando se van aplicando los fondos, ahí, ¿no es cierto?, voy rebajando de los fondos de disponibilidad. Si ustedes se fijan, cuando nosotros vamos aplicando los fondos, acá no interviene la cuenta por la cual ingresaron estos fondos, que es fondos en administración. Mientras, ¿no es cierto?, se esté ejecutando esos fondos que están en administración, la cuenta de administración del fondo va a permanecer inalterable. ¿Hasta cuándo? Hasta mientras, ¿no es cierto?, no le rindamos cuenta a la entidad respectiva respecto de la inversión de los fondos y que esa rendición de cuentas previamente esté claramente aprobada, ¿ya? Sin observación. En ese momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar la cuenta aplicación de fondos en administración y también vamos a cerrar contra la cuenta administración de fondos, ¿ya? Por el total de la rendición, ¿ya? Ahora, si de la rendición de cuentas surgen diferencias o fondos por rendir, ¿no es cierto?, vamos a registrar el monto total de la rendición de cuentas, pero a su vez también vamos a emitir un cheque por la diferencia no rendida u observada, en la cual debemos devolverle a la entidad otorgante respectiva, y de esa manera, ¿no es cierto?, quedan cerradas todas las cuentas. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? Se subentiende que todos los municipios están operando bajo esa normativa y bajo esos procedimientos. ¿Ya? Luego pasamos a las provisiones. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dicen las provisiones? La provisión dice la normativa que es un pasivo, ¿ya? Es un pasivo debido que constituye una obligación presente y es probable que para liquidarla la municipalidad tenga que desprender recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio.
Una provisión nace de una obligación de tipo legal o implícita de la municipalidad, cuyo monto o vencimiento es incierto. ¿Ya? También nace, ¿no es cierto?, la provisión de una obligación legal, que se deriva especialmente, ¿no es cierto?, ¿de qué puede derivarse una provisión? ¿Por qué hecho podría derivarse una provisión? ¿Un contrato? Un contrato, ¿cierto? ¿Por qué otro motivo? ¿Alguna causa de tipo legal? Sí, también, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, otra causa de tipo legal, ¿no es cierto?, tiene que ver con algún juicio, ¿no es cierto?, algún juicio laboral, algún juicio civil, ¿cierto? En esos casos, digamos, estaríamos en condiciones de poder provisionar fondos para dar cumplimiento desde el punto de vista contable de este tipo de obligaciones, ¿ya? Seguimos. Luego tenemos los beneficios a los empleados. Y aquí vamos a analizar cuáles son los beneficios a los empleados. Dice, el concepto dice que los beneficios a los empleados abarcados en esta norma son indistintamente el tipo de vínculo contractual por parte del funcionario. O sea, aquí, cuando aplicamos esta norma, no hacemos distinción entre si son de planta, son contratas, código de trabajo u otro sistema de contratación, ¿cierto? Es decir, el personal de planta, contratos honorarios, jornales, código de trabajo u otros. Para efectos del alcance de esta norma se entiende como empleado aquella persona bajo un vínculo de dependencia laboral con la municipalidad. ¿Cuáles son los vínculos laborales que tenemos dentro de la municipalidad? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los tipos de vínculos laborales que tienen los funcionarios con la municipalidad? Planta, ¿Ya? Sí, contrata, ya, honorario, código de trabajo. ya. Pero más que, sí, sabemos que son de planta, contrato. Pero ¿cuál es la normativa jurídica que los regula? El estatuto administrativo. Estatuto administrativo, ¿cierto? Entonces podemos decir que tenemos diversidad respecto de los funcionarios de nuestro municipio. Tenemos funcionarios regidos por el Estatuto Municipal, la Ley 18883, ¿no es cierto? Tenemos el Estatuto Docente, ¿ya? Y tenemos el Estatuto de la Atención Primaria de Salud, que es la 19, no me acuerdo los tres números más, ¿ya? Pero que es el Estatuto de la Atención Primaria de Salud. También tenemos el Código del Trabajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también tenemos las contrataciones a honorarios. Para este efecto, ¿no es cierto?, no considera ningún tipo de discriminación cuando habla de los beneficios a los empleados. Respecto al personal de planta, ¿cuáles son sus beneficios? Obviamente, el pago de sus remuneraciones, más todas las asignaciones que por ley se hayan establecido, ¿ya? Lo mismo ocurre con el personal a contrata, ¿ya? Que si bien es cierto, tienen vigencia, ¿no es cierto?, un año calendario, pero tienen las mismas características en términos de funcionario con el personal de planta. De hecho, el personal a contrata, ¿no es cierto?, tiene responsabilidad administrativa. También decía adelante que hay funcionarios regidos por el Código del Trabajo. Y esos funcionarios, ¿no es cierto?, están regulados por esa normativa. Ahora, respecto del personal a honorario, la normativa que los regula desde el punto de vista administrativo es solamente el contrato, y así lo establece el Estatuto Municipal, ¿ya? Cuando facultan los municipios que aparte de tener personal a contrata, personal de planta, subrogancia, suplencia, también puede tener la contratación a honorario, ¿ya? Para el desarrollo
de labores específicas, ¿ya? No habituales del municipio y que deban ser desempeñadas por algún experto, un profesional, etcétera, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, con respecto al contrato honorario, hoy en día está muy diverso las interpretaciones que respecto de los municipios se les ha dado a la contratación honoraria, estableciéndose, ¿no es cierto? Pero el problema no nace en la legislación en sí, el problema está respecto de la forma como se contrata este personal, ¿ya? Se contrata honorario, ¿ya? Pero, en definitiva, se le asignan funciones permanentes del municipio, en circunstancias que, de acuerdo a la normativa, las funciones permanentes del municipio deben ser desarrolladas por funcionarios de la planta o la contrata y que respondan, ¿no es cierto?, por sus actos a través de la responsabilidad administrativa que implica ser funcionario de planta o a contrata. ¿Ya? Profesor, Sí, dígame. sí, solo un comentario con respecto al fenómeno de los funcionarios o personal a honorario, Sí, que en definitiva usted lo señalaba de manera tangencial, que cada vez se parecen más a los códigos del trabajo, en el sentido de que muchos de los funcionarios honorarios que llevan en la administración pública durante muchísimo tiempo, al momento de ser despedidos, por decirlo de alguna forma, o al momento que vencen sus contratos y no son renovados y que ya llevan bastante tiempo, han recurrido a los juzgados de trabajo para reconocer a lo menos lo que son cotizaciones previsionales. Y de hecho hace poquito, acá en la 10ª región, un grupo de funcionarios profesionales de los Prodesal ¿ya? demandaron hace un tiempo atrás INDAP para el reconocimiento de los años de servicio con respecto al tema de las cotizaciones previsionales, y ¿Ya? ganaron en primera instancia en el juzgado de trabajo. Ahora obviamente me imagino yo que INDAP, a través del Ministerio de Agricultura, irán a Corte de Apelación y después Corte Suprema, y esto se va a extender a lo menos 2 años más. Pero ya hay jurisprudencia en las Cortes Supremas que han fallado a favor de los funcionarios honorarios cuando han sido despedidos y llevaban muchísimo tiempo trabajando en el mismo servicio público. Por tanto, el tema ha ido evolucionando favorablemente para los trabajadores, y al día de hoy ya prácticamente cómo se haga el convenio de prestación de servicio honorario da como lo mismo, porque en algunos hay horarios, en otros no, en otros tienen dependencia, en otros no, pero al fin y al cabo, cuando la persona, el horario se va del servicio, tiene la posibilidad de demandar, y generalmente se le reconoce a lo menos los años en que trabajó desde el punto de vista de sus cotizaciones provisionales, que evidentemente un funcionario honorario no son pagadas. Así que el tema de los honorarios, de los funcionarios honorarios, aún queda mucho por hablar y ha ido evolucionando a favor de los trabajadores. Eso. Sí, bueno, yo conozco fallos efectivos que son de la Corte Suprema, por lo tanto ya hay jurisprudencia y lo más probable es que esos juicios se ganen, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué ha sostenido la jurisprudencia de los tribunales? Primero que nada, en muchos municipios establecen, ¿no es cierto?, que los contratos honorarios desarrollan labores habituales municipales, ¿ya? Eso es así, y es cosa de hacer revisiones nomás, ¿no es cierto? Y vamos a detectar que funcionarios honorarios desarrollan labores habituales, e incluso en algunos casos han llegado a asumir como funciones de jefatura, cosa que no corresponde. ¿Por qué? Porque no tienen responsabilidad administrativa y tampoco pueden ejercer por normativa funciones jefativas, no pueden, ¿no es cierto?, tener bajo su tutela personal, ¿ya? Y en ese caso, ¿no es cierto?, también hay que homologar, no sé si hay experiencia de municipios respecto al personal a contrata, ya que también, ¿no es cierto?, ha existido jurisprudencia de parte de la Contraloría, ¿ya?, y que se ha establecido, se ha instaurado hasta el día de hoy, no sé si ustedes se recuerdan, respecto de un principio, ¿ya?, que se llama la confianza legítima, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado ese concepto? La Contraloría lo ha establecido en forma reiterada en sus dictámenes cuando la persona, ¿no es cierto?, que es un poco homologar lo que pasa con los horarios,
a personas que están a contrata, ¿no es cierto? Y lleva varios años en el servicio municipal en esa condición, y un año, ¿no es cierto?, no se le renueva el contrato, ¿ya? La jurisprudencia ha establecido, ¿no es cierto?, que en esos casos se aplica la confianza legítima cuando la persona tiene más de 2 años de servicio en esa condición. Por lo tanto, no es susceptible de ponerle término a los contratos, ¿ya? Por lo tanto, ahí también hay un tema, una innovación respecto a la forma y características que reviste el personal a contrata. Más aún, ¿no es cierto?, hay que justificar el no renovar un contrato a contrata, que ese cargo o esa función no va a ser desempeñado por otro funcionario, ¿ya? Entonces también ha habido un tema ahí respecto de este concepto que es la confianza legítima, ¿ya? Bueno, respecto de los mismos beneficios de los empleados, ¿ya? Se establece, ¿no es cierto?, la forma se establecen ciertos beneficios, ¿no es cierto?, que están, bueno, está dado por las remuneraciones, ¿ya? Y tenemos los beneficios de los empleados a corto plazo. Dice, son aquellos que se otorgan dentro del periodo contable y los que deben liquidarse dentro de los 12 meses siguientes al término de dicho periodo anual, sobre el que informa en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados, tales como remuneraciones, aportes de empleadores a la seguridad social, licencias médicas, incentivos, vacaciones, extraordinarias, beneficios no monetarios a los empleados actuales, ¿ya? Beneficios por término anticipado. ¿Cuáles son los beneficios por término anticipado? Son aquellos a pagar como consecuencia de qué? De la finalización por parte de la municipalidad del contrato de un empleado antes de la edad normal de retiro, o la aceptación voluntaria por parte del empleado de concluir la relación de trabajo a cambio de tales beneficios. Bueno, respecto de los beneficios que tenemos los funcionarios municipales, una vez que se termine el contrato, ¿no es cierto?, ¿qué beneficios tenemos? ¿Qué beneficios tenemos cuando hay un término de contratación? ¿Qué tipo de beneficios tenemos cuando se termina la relación laboral? O sea, cuando se termina la relación laboral con un funcionario de la planta, ¿contrata, a eso se refiere, profesor? Sí, sí, puede ser, sí. Bueno, en el caso de planta, contrata, se termina la relación laboral, pero no hay, el funcionario no recibe ningún tipo de indemnización, por ejemplo. Correcto, ¿cierto? Cuando yo me retiro, ¿no es cierto?, con la presentación de la renuncia, bueno, no tengo ninguna posibilidad de algún beneficio por el retiro, que tenga 40, 50 años, los que tenga. Así es. Los únicos beneficios que tenemos, ¿no es cierto?, respecto a los retiros, son las leyes especiales que se dictan para ese efecto. Y en este caso tenemos una ley que está vigente, en la cual, ¿no es cierto?, creo que vence en el año 2025, me parece, en los cuales los funcionarios que vayan cumpliendo con ciertas condiciones, con ciertos requisitos, ¿no es cierto?, pueden optar a estos beneficios de retiro voluntario. Y aquí podemos darnos cuenta que existe mucha disparidad con respecto al Código del Trabajo, ¿cierto? Aquí es como un retiro voluntario forzado, ¿cierto? Porque si no, uno no opta durante un periodo determinado que establece la ley, simplemente queda sin ningún beneficio si posteriormente quiere acogerse al retiro. ¿Se fijan? Entonces es como un elemento ahí de fuerza, ¿no es cierto?, para poder optar a este beneficio y poder retirarse. ¿Ya? En muchos municipios se está procediendo de esa manera, a través de los retiros voluntarios y el pago de una indemnización equivalente a 11 meses de trabajo, que también recopila en cierta medida este procedimiento del Código del Trabajo. Pero también hay diferenciación, hay
hay montos, ¿no es cierto?, que están previamente establecidos y que tienen que ver aquellos montos de indemnización que se negociaron a todo evento, ¿ya? En lo cual, ¿no es cierto?, por un lado, independiente de la fecha o del motivo del retiro, el funcionario tiene derecho, o el trabajador tiene derecho a percibir la indemnización por año de servicio. También, ¿no es cierto?, respecto de aquellos trabajadores que hubiesen sido, me estoy refiriendo al sector privado, es un poco para homologar lo que pasa con el sector público. Todos aquellos funcionarios que ingresaron antes del año, creo, el año 81, ¿no es cierto?, los años de indemnización se le pagan en su totalidad, ¿ya? No hay descuento alguno, ¿ya? Si el funcionario trabajó los 30 años, o sea, el trabajador los trabajó 30 años, 30 años de indemnización de mes por año. La única norma que es beneficiosa, en este caso para los trabajadores, son la normativa que regula la ex caja de obreros municipales de la República, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto?, hay una ley muy antigua, ¿ya? No me acuerdo el año, en la cual establece que por cada año de servicio, ¿no es cierto?, estos trabajadores que están adheridos a estas cajas de previsión tienen derecho a pagar en forma íntegra todos los meses, ¿no es cierto?, o sea, todos los años trabajados durante el periodo. Son 30 años se pagan. Pero esto está regulado para aquellas personas, ¿no es cierto?, que se encuentran en el sistema antiguo de registro y por otro lado, ¿no es cierto?, estén regulados en la ex caja de previsión de los obreros municipales de la República. No sé si hay alguna municipalidad que tenga algunos funcionarios aún regidos por la ex caja de previsión de los obreros municipales. Profesor, ¿Sí? ¿le podrían responder al regreso? Son las 2:15. Ya. Tenemos un regreso. break ahora hasta las 13. Ya. Al regreso contestamos y fundamentamos. ¿Ya?